Muy buenas tardes, estamos aquí con el 28 programas del Club del Ajedrez y vamos a comenzar, como lo hacemos acostumbramos a hacerlo, con algunas actividades de la Escuela Municipal San Isidro, y hay otras, digamos también, que voy a realizar posiblemente en los próximos tiempos. La Escuela Municipal de San Isidro va a tener un torneo el día 10 del corriente del mes de noviembre, en la plaza de Martínez, en donde se hará el tradicional torneo del Club de Leones, que suele ser un torneo al que hacerse al aire libre en la plaza, aprovechando generalmente el buen tiempo reinante. Se hace y tiene una concurrencia masiva de los vecinos, no solamente de San Isidro en general, de Martínez, llamo bueno, Boulogne, Villadelina, Bécar y todas las localidades, sino también de los lugares vecinos, como de Vicente López, de Tigre. Bueno, suelen venir al torneo. Tenemos acá un flyer del torneo, donde se habla de las 4 categorías que se van a jugar en el torneo, y hay una gran cantidad de premios que donan los Leones para ese torneo. Y bueno, en este caso siempre es gratuita nuestra inscripción, pero los Leones, que es una entidad de fines benéficas, piden un alimento, me parece, como inscripción del torneo, no perecedero debe ser, ¿no? No alcanzo a leerlo bien, pero me da la impresión que es esa característica. Como la gente que se acerque pueda llevarle a los Leones esta situación, que a la vez entregar, al ser una entidad de bien pública, a los lugares carenciados, a la gente que le haga falta. Bueno, este es el torneo del día 10. Luego tenemos la gran fiesta de San Isidrense, el día 25 del mes de noviembre, en la misma plaza que estamos hablando, en la plaza de Martínez, se va a hacer el famoso picnic de la Dirección de Cultura, de Secretaría de Cultura y Comunicación del municipio de San Isidro, donde va a haber festivales al aire libre de distintos artistas, y también vamos a estar presentes, la Escuela de Ajedrez, en uno de los eventos ya tradicionales aquí en San Isidro, que creo que llevamos fácilmente más de 10 años, 10, 12 años, haciendo el famoso ajedrez viviente, donde en esta oportunidad vamos a hacer una famosa partida, no de un campeón mundial, sino el más famoso jugador que vivió o que representó, mejor dicho, a la Argentina en todos estos 100 años, que se trata de Miguel Najdorf. Miguel Najdorf era un jugador de origen polaco, que en el año 1939 jugó el Torneo de las Naciones en Buenos Aires, y entonces en forma paralela que se estaba disputando esto que es como la Olimpiada cada 4 años del mundo del ajedrez, se desató la Segunda Guerra Mundial en Europa, y entonces este gran jugador, Miguel Najdorf, y otros tantos que estuvieron aquí durante este torneo en Buenos Aires, no regresaron a Europa, y muchos de ellos, al menos 10 muy famosos, quedaron radicados aquí en Buenos Aires. El caso de Miguel Najdorf, que después jugó bajo bandera argentina en muchas ocasiones, fue campeón argentino también en muchas oportunidades, llegó a estar entre los primeros fácilmente 8 jugadores mundiales. Al cabo de un tiempo, en el año 1947, desarrolló una simultánea a ciegas en la localidad de Rosario, y era para alertar a su posible familia que haya quedado en Europa sobre su existencia, que estaba en Buenos Aires, cosa que, bueno, batió el récord de la modalidad de jugar sin mirar el tablero. ¿Cómo era esta situación? Él, de espaldas, decía la jugada de los tableros en que concursaban contra él, y fueron 47 tableros que jugaron. Tal es así que las personas que competían contra él, a lo largo de 24 horas que duró la exhibición, se cansaban y eran reemplazados por otras. Llegaron a haber 100 participantes en contra de Miguel Najdorf, y ganó la mayoría de las partidas. Creo que perdió solo 4 de las 47 y empató otras 4, y el resto, como 40 partidas ganadas, estuvo también atendido por un médico durante este tiempo, y fue el récord mundial de las simultáneas sin ver el tablero, lo cual hablaba de una memoria prodigiosa de don Miguel Najdorf.
Yo tuve la oportunidad de conocerlo, porque bueno, ha fallecido a los 92 años aproximadamente, corría por el año 90 y pico. Incluso cuando yo tenía 26 años jugué la final del campeonato argentino en la Universidad Tecnológica y coincidimos en un torneo todos contra todos, y iba a jugar contra él casi en forma inexorable, pero los avatares del destino quiso que, bueno, se había producido un incidente en una partida que yo estaba disputando contra el maestro internacional Bielicki, en donde yo me encontraba muy bien en el torneo, estaba con una partida ganada y había empatado el resto, promedió en el torneo como 7 empates, a pesar de jugar las partidas en forma intensa, terminaban ante la paridad de los jugadores, terminaba ahí. Estaba en una posición expectante para ver si entraba entre los primeros 2 lugares de la tabla. Había, pues, si ocurría un percance, un incidente durante las partidas, como un comité de apelaciones que estaba integrado por el gran maestro Miguel Nairo, el gran maestro Cámpora y el maestro internacional Schweber, que habían sido elegidos por los propios jugadores, pensando que no iba a ocurrir nada. Sin embargo, en un apuro de tiempo vertiginoso que me tocó con este jugador, en el cual él había partido estando en una ventaja prácticamente decisiva, porque yo había perdido una pieza, yo me quedé apurado de tiempo, incluso a propósito, para ver si lograba desestabilizarlo a él. Bueno, ocurrió eso. Quedamos muchas jugadas, como 20 jugadas para hacer en un minuto. En ese momento no existían los relojes digitales y los anacrónicos, que se juegan 2 horas para 40 jugadas y 1 hora más para las siguientes 20. Y bueno, llegamos, me imagino yo, estábamos por la jugada 20 y pico, y jugamos un ping-pong de como 15 jugadas, llegué hasta la 38, y ahí había 2 jugadores del torneo, que eran parte interesada del torneo, pero que eran testigos, y uno de ellos apercibió que mi aguja había caído en la 38-39, pero el árbitro estaba mirando, no lo vio, y seguimos jugando hasta la jugada 50, donde yo incluso le terminé ganando material a él, y había quedado con una calidad de más para sellar, con posibles chances ganadoras. Y entonces se selló, se puso la jugada bajo sobre, y ahí uno de los participantes del torneo, que luego fue el subcampeón argentino y fue a la Olimpiada, dijo que se me había caído la aguja con anticipación. Entonces mi rival, que es abogado aparte de ajedrecista, empezó a decir que en nombre de la verdad él reclamaba el punto y demás. Y yo simplemente sellé la jugada bajo sobre y decía que en realidad estaba el árbitro y que era la única autoridad que tenía que influir en el fallo en ese momento. Si el árbitro no lo vio, las partes que estaban saliendo testigos eran parte interesada del torneo. Entonces yo simplemente hice la jugada bajo sobre y no entré en ningún tipo de discusión. Todo esto lo dije después de mi descargo y no en ese momento. Simplemente yo callé, y bueno, quizás estos jugadores, en este caso consagrados, como Don Miguel y Cámpora, habrán dicho, bueno, Garbarino es muy joven y el otro es abogado y está haciendo lío. Era la situación más fácil de terminar que lo que dijeron ellos, que en nombre de la verdad le daban el triunfo. Sin embargo, bueno, yo presenté esta nota y diciendo que si no había un vuelco con respecto a la decisión, yo hacía abandono del torneo. Y bueno, eso es lo que ocurrió. Yo me quedé con las ganas de jugar con Don Miguel, porque bueno, más allá de que me podía haber clasificado o no a la Olimpiada, la partida con Don Miguel era muy valiosa para mí. Y bueno, después al poco tiempo me lo encuentro en el club argentino y me ha dicho Don Miguel de que quería invitarme a cenar, y después me invitó a jugar unas partidas rápidas a su domicilio, ubicado en la calle Gelioves, en Recoleta, en la capital federal. Y bueno, y ahí fue un match con él en que empatamos 5-5 en partidas de 7 minutos, creo recordar. Y para mí fue un hecho significativo. Él tenía una edad ya avanzada, pero era siempre muy fuerte su nivel de partidas rápidas. Y yo estaba en un momento ascendente en mi historia como ajedrecista. Bueno, esa es la anécdota personal que tuve Don Miguel. No sé si le había contado en otra ocasión, pero justamente Don Miguel, una gloria del ajedrez mundial, venían a
acá jugar en los torneos Clarín primero, después los torneos Magistral Naidor, que hacía la Fundación Don Miguel Naidor. Él fue un hombre que tuvo, después de haber quedado acá, como tantos inmigrantes, dificultades económicas, pero ha hecho dinero a través de un seguro de vida que ha sido muy importante. Le ha vendido seguros a prestigiosas figuras, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y bueno, él, digamos, ha hecho una pequeña fortuna, digamos, con la venta de seguros de vida internacional. Y bueno, y entonces la fundación suele hacer torneos que vienen los mejores jugadores del mundo. Yo he visto como él ha traído a Kasparov, a Karpov, a los mejores jugadores de la década del 90 y otros tantos como Korchnoi, como recuerdo a Polgar y bueno, Sirov, Polugayevsky y Ben Larsen. Bueno, todos ellos han transitado por acá por entonces, y él era una figura totalmente respetada, mucho, incluso hasta su gran adultez, a los 80 y pico de años, que seguía jugando los torneos que él mismo invitaba a estos colosos del ajedrez mundial, solía empatar con esas figuras extranjeras. Yo no sé si era por su ajedrez que todavía perduraba con el tiempo, que me parece que un poco es así, y otro poco por el gran respeto que le tenían a él por su trayectoria ajedrecística. Era un jugador, ya les digo, de fama mundial. Vamos a hacer una partida de Don Miguel Naidor, que es la famosa Inmortal Polaca. Esto era todavía en Varsovia, por el año 1930, donde él era un discípulo de Tartakower, que era el cuarto jugador del mundo, detrás de Capablanca, Alekhine. Por allí venía Tartakower, y era de Polonia, y entonces Don Miguel Naidor era por entonces un joven valor promisorio que había hecho esta gran partida donde en una defensa holandesa, llevando él con negras, sacrifica 4 piezas menores, llevando el rey del adversario al centro del tablero, y finalmente terminaba destruyendo su fortaleza y su rey, y terminando un mate en el medio del tablero con un peón. Bueno, esa es la partida que vamos a desarrollar en el ajedrez viviente, que vamos a practicar el día, creo, 24, y el día 25 se va a efectuar alrededor de las 3:15 de la tarde en la Plaza de Martín. Así que con los profesores vamos a designar qué pieza va a ser cada uno, y esperemos poder grabarlo en este año para que se las pueda mostrar a través del Club del Ajedrez en los pormenores de esa partida. Bueno, y hablando de simultáneas, yo tengo previstas un par de simultáneas. Ese mismo día voy a ofrecer una simultánea para 10 jugadores previo al ajedrez viviente. 10:30 de la mañana voy a seleccionar 10 jugadores que puedan jugar contra mí previos al ajedrez viviente, para hacer como una especie de cierre del año con respecto a nuestras actividades ajedrecísticas, y premiar un poco a los aficionados que más entusiasmo le han puesto a la Escuela Municipal de Ajedrez. Y yo creo que es una linda fiesta el ajedrez viviente para compartir con todas esas personas que tanto aman al ajedrez como los profes, y bueno, es como un lindo cierre del año, con todas las familias, con los 32 piezas del ajedrez viviente, que son 32 chicos que concurren en la actualidad a la Escuela Municipal, y la gente adulta que también acompaña y participa habitualmente de los torneos. Y entonces es como un cierre anticipado con esos festejos. Festejamos con la comunidad y concretamente con los amantes del juego ciencias de San Isidro. Y posteriormente, con una fecha ahora a designar, porque está a punto de ser decidido en estos días, voy a desarrollar otras simultáneas, quizás más numerosa que esta. Se prevé que sean cerca de 30 jugadores en el Club Náutico de San Isidro. Esto va a ser a la brevedad, puede ser el fin de semana del 17 de noviembre o puede ser el primer sábado de diciembre. Ahí eso va a ser en el Club Náutico. Los alumnos suelen concurrir al Centro Cívico Bécar en la parte de adultos. Hay mucha gente del Náutico que viene allí a mis clases. Creo que
han pasado cerca de 20 jugadores del Náutico de San Isidro, otro club tradicional de nuestra querida localidad. Entonces, bueno, estamos con esos proyectos. También tengo un proyecto de pasar en algún momento por la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Esto va a ser seguramente en el mes de diciembre. También para hacer una presentación con respecto a mis libros y al Club Social de Santa Rosa. Así que bueno, esas son todas las actividades que se van a desarrollar tanto en la Escuela Municipal San Isidro como y hablamos también del ajedrez viviente y de la Inmortal Polaca y de Don Miguel. Aprovechamos todo este primer bloque para hablar de los torneos, del torneo de Club de Leones, de las simultáneas, del ajedrez viviente, bueno, todo en general hemos tocado en este primer bloque. Bueno, cerramos el libro. Bueno, y en el sector de anécdotas vamos a hablar de las distintas formas que he tenido con el transcurso del tiempo de ganarme la vida con respecto al ajedrez y ser un ajedrecista profesional. Bueno, es una decisión que tomé poco después de volver del servicio militar y ver cómo el maestro internacional Luis Bronstein, que había compartido con él un torneo en Casilda, un torneo de maestros, que había figuras del ajedrez argentino y sudamericano, me mencionaba que él daba clases particulares de ajedrez. Y entonces empecé a hacerlo a través del club que yo representaba, por entonces, que era el Club Social en Colegiales, y allí se hizo un torneo Grand Prix, que justamente el organizador le ofrecimos los salones de este lugar, que yo era socio honorario por haber sido maestro internacional a los 18 años, y ahí yo había puesto algunos afiches y empezó a llamarme gente, porque era, digamos, ya un juvenil muy reconocido, porque había ganado el Campeonato de América menores de 20 años, y empezaron a venir alumnos y luego me empezaron a recomendar unos con otros. Después ingresé al plan de ajedrez de la capital federal, que fue, digamos, uno de los pioneros junto a San Isidro en la enseñanza del ajedrez en las escuelas. Y entonces era un plan piloto, me acuerdo, y éramos 50 profesores en 150 escuelas de la capital federal que empezamos a dar clases. Entonces, siempre yo he echado clases en instituciones en donde yo tenía un sueldo fijo, más las clases particulares, que era una cosa más fluctuante. Pero hay muchos alumnos que he conservado con el transcurso del tiempo, durante muchos años. Y después, bueno, en tanto yo seguía compitiendo en torneos, estaban los torneos del Grand Prix, pero tenía la particularidad que yo hacía cosas que no hacían los maestros internacionales de ese momento. Quizás llevado por mi juventud y por el entusiasmo que yo le ponía a nuestro juego ciencia, iba a jugar torneos a lugares lejanos en que de pronto la gente no se trasladaba. Por ejemplo, era habitual el torneo de los polvorines, que yo iba en el tren y volvía a altas horas de la noche junto a otros amantes del juego ciencia que hacíamos ese tipo de cosas. Y después he ido a jugar un torneo, me acuerdo, a Monte Grande, donde ya no había otros jugadores que volvían. Sí, justo me tocó que volvía una persona en el auto, pero descubrí en el medio del torneo que, si bien era nacido en Monte Grande, él tenía su domicilio en Caballito. Yo vivía en Belgrano y entonces tenía un trayecto adicional posterior. Todo esto se hacía a altas horas de la noche. La partida por ahí empezaba a las 8, cuando la gente dejaba de trabajar, y terminaba cerca de las 12 y media de la noche. Cual hacerlo hoy sería directamente heroico, pasar por esos lugares. Sin embargo, yo alguna vez he intentado, he ido a todos los pueblos de alrededor de la capital federal, y ahora teniendo auto a 200 kilómetros, a 100. Alguna vez he querido ir a Monte Grande, y cuando agarré el camino de cintura, es medio como que me amedrentó el camino hacia allí. Y yo por entonces, claro, lo hacía en el Roca, el ferrocarril Roca. Y bueno, también había un torneo que fui a jugar de un día a Saladillo, que había ganado, y un torneo en General Rodríguez, que después no hubo quórum, pero solía hacer ese tipo de cuestiones para intentar ganarme la vida. Incluso había representado durante mucho tiempo, y lo estoy haciendo en la actualidad nuevamente, a la Federación del Oeste del Gran Buenos Aires, que en realidad es una federación joven y se creó en esos tiempos, cuando yo era muy joven, porque antes existía la Federación de la Capital Federal,
y después existía el ajedrez, qué sé yo, en La Plata o en las ciudades grandes, no así en el conurbano bonaerense, donde no había una federación regional por entonces. Ahí se creó la Federación del Oeste del Gran Buenos Aires, la Federación del Sur, la Federación del Norte del Gran Buenos Aires y demás. Y entonces, bueno, justamente yo representé a FAOCBA, porque mi padre tenía una casa en Ituzaingó y jugaba los torneos de la federación y había fichado por el Círculo Padua. Y me acuerdo que iba todos los sábados a dar una clase por el Ferrocarril Sarmiento, a dar una clase para los jugadores iniciales y para los jugadores avanzados del Club Padua, que yo representaba en una gran competencia por equipos que se hacían los viernes a las noches, y me tocaba ir a Hurlingham, me tocaba ir, no sé, a la tablada. Posteriormente jugué un torneo en tablada, también de varios días, y bueno, eso creo que recuerdo haberlo comentado. Y esa misma modalidad, cuando después terminé emigrando a Europa para competir, cosa que yo fui postergando, y después me atreví a hacerlo, empecé a jugar torneos por todo España, y bueno, y por toda Europa. Y después jugaba un torneo por equipos, representando a un club, porque todos los buenos jugadores solían tener un club y jugaban esa competencia por equipos. Yo había, después de estar el primer año, había hecho contactos para volver al segundo año, que este club de la segunda división de la Federación Catalana me pagaba el viaje en avión de Buenos Aires a España, a Madrid, para yo representar a ese club. Entonces yo tenía un trato de dar clases a todos los interesados del club que así quisieran, y me pagaban a dinero hoy $50 por mes por persona, y eso mismo lo hacía los clubes vecinos, que estaban en otra categoría menor, en la tercera catalana, un club de Amposta, recuerdo, otro club de La Senia, otro club de Alcanar, que son todos pueblos chiquitos del sur de la provincia de Tarragona. El más grande pueblo de todos estos, que es Ciudad, que es Tortosa, que está en las orillas del río Ebro. Entonces, en uno de los pueblos, y ahora no voy a mencionar las cosas con exactitud, por el tenor de la anécdota que voy a contar, me había ofrecido una casa de campo, el cual me permitía no pagar alquiler, y yo por entonces trataba de ahorrar para tratar de progresar y quizás comprarme, al volver a Buenos Aires, una propiedad. Y yo estaba en un pleno ahorro, y entonces me habían facilitado un chalet en el medio del campo. Y bueno, entonces este señor tenía una hija que había quedado mal tras su divorcio. Entonces, este hombre que me había facilitado con tanta gentileza de esa casa, y también veía que me lavaba, me ofrecía lavar la ropa, y la mujer, yo decía, bueno, era normal, me ha tocado en el transcurso del tiempo que muchas veces el jugador aficionado admira al jugador más experimentado, al maestro, pero yo veía que había mucha gentileza. Era un señor, digamos, un señor bien del lugar, muy querido y reconocido. Y una noche se quedó hablando conmigo hasta altas horas, diciéndome que él realmente estaba buscando una persona que se llevara lejos a su hija, y que dejara allí a su nieto. Y yo me hice realmente como que no escuchaba, o sí escuchaba, y le dije, bueno, será cuestión de buscarlo por algún lado, cualquier cosa, si yo me entero de alguien te aviso. Pero realmente ahí he sentido haber tenido la propuesta, digamos, la mala propuesta, o del $1.000.000 de la película, que no sé si era tan así, no he querido saberlo, pero bueno, me he encontrado con una situación así, extravagante, para llamarlo de alguna manera, dentro del ambiente de ajedrez, lindante el ambiente de ajedrez, con una propuesta rara. Pero bueno, obviamente no es mi modalidad, no tiene que ver con mis valores, y bueno, simplemente he hecho de cuenta como que no lo he escuchado. Pero bueno, estos son, me imagino, dramas que le ocurren a la gente en el mundo, y bueno, y he tenido la oportunidad de haber transcurrido por ese lugar, ¿no? Y bueno, así fue la situación que me había tocado vivir por entonces. Bueno, por otro lado,
después he tenido otras cuestiones, por ejemplo, de enseñar en lugares carenciados, en lugares lo contrario a lo carenciado, en countries o en lugares como actualmente lo hago en el Jockey Club. Pero, por ejemplo, en su momento me echaba una clase a un empresario televisivo, a Daniel Haddad, y al mismo tiempo después me iba a dar una clase a un barrio carenciado que es acá en San Isidro, al barrio del Sauce. Entonces allí había un merendero y yo le daba clases a los niños del lugar. Hoy actualmente lo sigue haciendo Marcos de Usurian, porque en un momento determinado el intendente había decidido hacer un plan con el gran maestro Oscar Panno de las horas libres de los colegios públicos de San Isidro, enseñar ajedrez en las horas libres a través de la bibliotecaria y demás. Entonces, esto estaba por internet y yo tenía que capacitar de alguna manera a la gente de los colegios, y entonces me terminó reemplazando en esa tarea Marcos Turián, que sigue dando clases en este lugar carenciado. Ahora hay un proyecto, está tanto Marcos como Pablo Zapata, dando clases también en el Bajo San Isidro y dando clases en la Cava, uniendo el tema de, digamos, de lo social, de hacer que los chicos de los barrios carenciados también tengan la oportunidad de pensar y sacarlos de los flagelos que hay en este mundo, y tratar de hacerlos personas de bien a través de los valores que puede brindar el ajedrez, que decíamos la vez anterior, el programa anterior con el señor Merlo. Bueno, y después en el jockey me ha tocado una anécdota también muy curiosa, que el primer día que yo he sido seleccionado por el delegado de ese entonces, señor Hernán Huergo, me dijo que yo preparara, que había sido designado ya para cubrir unas clases que el maestro internacional Jorge Rubinetti, muchas veces campeón argentino, estaba a punto de jubilar, y entonces él por algún problema que tenía antes de jubilarse de artritis, no iba los martes y jueves, y entonces yo tenía que hacer una actividad para esos días de clase. Esto fue la parte previa a que me tomaran, o sea, en tomarme, me imagino, una prolongada prueba que duró un par de años, y yo daba clases a nivel de iniciación un día y de intermedios y avanzados otro día, y para eso tuve que hacer un plan, un proyecto que fue puesto en pantalla ese día de mi presentación en el club, en la calle Alvear. Y bueno, yo tenía preparado un discurso inaugural de pocas palabras, que era más o menos así, que yo me sentía muy honrado de haber sido seleccionado por tan prestigiosa entidad, y que me sentía muy, muy contento de dicha situación. Era una situación de pocas palabras. Creo recordar que en ese momento el presidente del club era el señor Enrique Olivera, fue el primer jefe del gobierno de la ciudad cuando se inventó, digamos, o sea, estuvo este cargo nuevo, que antes no era elegido por el presidente de la nación, y ahí fue elegido por la propia gente de la ciudad, en el gobierno del doctor de la Rúa, justamente de la hora voy a hacer mención. En el primer asiento, iba a decir mis palabras y lo estar presentado en el lugar, estaba el expresidente de la nación. Y entonces yo me sentí de pronto sorprendido como una figura nacional, un expresidente, estaba en ese lugar y iba a escuchar mis palabras y mi presentación en el club, lo cual parecería que lo lógico hubiera sido al revés, que él fuera el orador y yo estuviera ahí escuchándolo a él. Y bueno, entonces dije estas palabras, y luego me aplaudió la gente que estaba ahí mirando esta presentación, y hubo un lunch, y entonces el doctor de la Rúa, yo lo saludo y le digo que le agradecía que había declarado al Club Argentino de Ajedrez edificio ilustre, edificio de importancia, en el momento que él estaba en el gobierno de la ciudad. Y él dijo que sí, que de pequeño él jugaba ajedrez con su padre, pero que no había continuado con la tradición familiar con los hijos. Y bueno, yo recordé en ese momento, claro, está el hijo de la Rúa con la famosa Shakira en pareja, y yo dije, bueno, tal vez no haya continuado
familiar del ajedrez. O sea, como cuestión pintoresca. Eso pasó por mi cabeza en ese momento. Y entonces después lo he tenido la ocasión de verlo en 2 oportunidades más. En una de ellas me compró mis primeros libros, los libros de iniciación, que le estaba jugando un torneo en el lugar, y entonces me sentí gratificado que así lo hiciera. Yo pensé en no cobrarle y él se negó a hacerlo, que él quería pagármelos, y bueno, entonces me había pagado los 2 primeros en la iniciación y permanencia en el gimnasio de las neuronas del ajedrez, y continuidad y permanencia en el gimnasio de las neuronas del ajedrez. Lo gracioso es que me acompañó hasta donde yo tenía estacionado el auto frente al club, y bueno, y allí creo que faltaba algún dinero para dar un vuelto, y yo le digo, bueno, redondeemos para abajo, y así fue. Pues, la verdad que estar buscando cambio por el barrio para que el doctor de la Rúa yo le diera el vuelto parecía muy fuerte, tratándose las 10 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces ese tipo de anécdotas me han pasado. Bueno, el ajedrez son estas anécdotas inesperadas, algunas que les he comentado antes, o tiene esto de no conocer, digamos, divisiones sociales. Me ha tocado desde estar en la Villa de Emergencia con expresidentes, también se había hecho en una ocasión, que esto yo ya lo comenté, en el Congreso de la Nación, un homenaje a las primeras escuelas de ajedrez. Y yo estuve a punto de organizar ese evento. Al final lo hizo gente aledaña a Daniel Scioli, que en ese momento era el vicepresidente y presidente del Senado en ese momento. Entonces se rindió un homenaje a ajedrecistas grandes como Fogelman, maestro internacional que ha fallecido hace poco, y Héctor Rossetto, el hermano, el hijo de la famosa actriz Cecilia Rossetto, y también se rindió homenaje a algunos más jóvenes como Sergio Slipak y como a mí, que de una generación ahora de los 50 y pico de años. Y entonces a mí el vicepresidente de la Nación me compró 2 ejemplares de mi primer libro, El Maestro de Ajedrez, el primer libro en publicar, ¿no? Sería el tercer libro en escala de fuerza ajedrecista. Y entonces creo que uno era de uso personal y otro era para regalar. Y entonces, bueno, esto de conocer a figuras políticas a nivel nacional o figuras del espectáculo que han tenido clases particulares conmigo, y también me ha tocado dar clases en villas o anécdotas raras como esto que me ocurrió en otro país, y otras como jugar los torneos y volver cuando tenía 20 años y me creí inmortal a las 12 o la 1 de la mañana del conurbano bonaerense. Así que bueno, espero que les haya gustado todo este recorrido de anécdotas, y bueno, seguimos la semana que viene. Bueno, y para terminar, en el tercer y último bloque vamos a ver un video que me llamó mucho la atención de la forma que planifican los grandes maestros. En este caso, en una página muy famosa en este momento de ajedrez, que va a estar uno de los principales comentaristas españoles, un gran maestro, comentando de la forma de pensar de Boris Gelfand en un final muy equilibrado con otro gran maestro, pero con pequeñas ventajas posicionales. Cómo hacerse, digamos, concretar desde la técnica de un final y lograr plasmar en victoria un final con una muy ligera ventaja. Espero que lo disfruten. Muy buenas, mi nombre es David Martínez, el Divis aquí en Chess24, y hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Ya sabéis que en Chess24 estamos muy comprometidos con lo que viene a ser la promoción del ajedrez, entendida como que todo el mundo pueda disfrutar del ajedrez, de las retransmisiones, de aprender ajedrez, pero a la vez que queremos llegar a todo el mundo, somos muy rigurosos con el material que intentamos hacer. Entre las bases que tenemos a la hora de crear el material, viene a ser que sea muy didáctico. Es decir, intentamos que todos los que estáis viendo, ya tengáis el nivel que tengáis, aprendáis algo cuando nos seguís o, por supuesto, cuando compráis una cuenta premium para mejorar vuestro ajedrez. ¿Cuál es la clave para nosotros en el sentido de intentar dar un salto de calidad? Es
explicaros el razonamiento detrás de las jugadas. Muchas veces podemos realizar un material incluso muy fácilmente, e incluso nosotros podemos pecar en algún momento de hacerlo, de simplemente decir, oye, esta jugada es buena por esto, por esto, por esto, siendo solo jugadas, enseñando líneas, variantes y olvidando que realmente los que nos estáis escuchando sois vosotros, sois personas que necesitáis saber cómo encontrar ese razonamiento. No vale con decir esta es mala por esta, sino cómo hubiera encontrado esta jugada, cómo hubiera evitado este error. Siempre intentamos que haya un razonamiento detrás y sobre todo que sea didáctico para que lo que explicamos lo podáis vosotros replicar en vuestras partidas. Hoy os voy a enseñar una posición sacada de un libro fantástico, esta Positional Decision Making in Chess, del señor Boris Gelfand, que realmente es el tipo de material, es de los libros que más me gustan modernos, porque es un material realizado en la misma línea que nosotros queremos, en este caso por un jugador de super élite, donde no solo te cuenta sus partidas, como digo, explicando esta jugada es buena o mala, sino explicando el razonamiento que hay detrás de todas ellas. Además, en este caso, al ser Gelfand un jugador de super élite, puede llegar a explicarte cosas que nos asombran a los que estamos por debajo. Por ejemplo, esta posición que tenemos, muy instructiva, y espero realmente que aprendáis. A lo que le explica Gelfand vamos a intentar darle un toque también más personal. Aquí tenemos una posición donde juegan las blancas, que tienen una ligera ventaja. ¿Por qué? Bueno, están controlando la columna D, están tocando también esta debilidad, y el caballo está muy bien situado, preparado para saltar. Hay cierta coordinación, mientras que, bueno, pues vemos que las torres negras, una está defendiendo la debilidad, la otra todavía le falta por jugar. Además, el peón D5 da cierta ventaja de espacio, aunque también puede ser un punto débil que le ataque el negro. Es muy interesante esta posición, porque, bueno, podemos decir, para empezar, ¿qué hacemos? Bien, hemos detectado que hay un punto débil en B6, por lo que podríamos pensar que lo atacamos a ver si cae. Entonces dices, bueno, pues hacer la jugada caballo A4. El problema de la jugada caballo A4 es que esta debilidad, primero, se podría mover con B5, y segundo, y más importante, es que el caballo negro llegaría a D5, donde está muy bien situado. Defiende B6 y además, bueno, pues un caballo en el centro apoyado por un peón y no le puede echar nadie, está demasiado bien. Así que, al calcular la jugada quizá más directa, que es atacamos el punto débil, vemos primero, oye, puede avanzar esta debilidad, no es una debilidad que tengamos fijada, por eso siempre decimos que la debilidad hay que fijarla para que no se mueva. Y segundo, el caballo en C3 está cumpliendo una función muy importante, y es que el caballo negro no vaya a D5. ¿Qué más jugadas podemos hacer? Vemos que las torres blancas ya parece que están muy bien situadas en la columna D. Una, de hecho, está tocando en B6. Entonces, ¿cómo la mejoramos? ¿Qué hacemos? ¿Pueden mejorar? Y si no pueden mejorar mis torres y el caballo, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin planes? Pero realmente hemos visto que el negro pues puede tener ideas. Por ejemplo, si pensara jugar B4 para así, bueno, en algún momento pensar en fijar, bueno, pues el negro podría cambiar y quizá torre C8, quizá incluso B5, y que se nos está escapando todo. Así que hay que tener cuidado. Bien, las torres blancas sí que pueden mejorar. Y sobre todo vamos a notar una cosa importante. El caballo en E7 hemos dicho que está queriendo ir a D5. Realmente en E7 está bien situado. La jugada que hace Gelfand tiene relación también con ese caballo y también en la mejora de las torres. Hace torre D7, jugada por cierto muy forzada, porque ataca la pieza que está sin defender del rival, sitúa una torre en séptima, deja otra posible casilla de entrada, y además este caballo, como digo, cuando se mueva, pues ya no podrá acceder a la casilla de 5. Por lo tanto, muy importante, no solo pensar en nuestras piezas, en lo que es la mejora de nuestras piezas, que tengan más actividad, sino tener muy en cuenta que las piezas del rival no vayan a buenas casillas. Va a sumar tanto a nuestra posición el activar nuestras piezas, como que las piezas del rival estén mal situadas. Así, a torre de 7, las negras podrían insistir en no mover el caballo, por ejemplo, una jugada torre 8, pero aquí podemos ver que nuestras piezas están mejorando. Como digo, puedes hacer torre de 6 o incluso torre C7 para entrar con la otra en séptima. Doblar en séptima, digamos que es el sueño de las torres siempre.
Sería una jugada muy rara, muy pasiva, mantener de esta forma el caballo. En la partida, pues Ivanchuk jugó caballo C6. La jugada más natural, más que caballo F5, donde no toca nada, ¿no? Caballo C6, tocas en E5 y mantienes cierto control sobre algunas casillas del centro. Como digo, el punto 5 podría ser una debilidad y en este caso hay que defenderla rápidamente con F4. Bien, ahora tras F4, las negras tienen que ver cómo jugar. ¿Cuál es la jugada más natural? Pues jugar torre de 8. Es decir, intentar estas torres tan brillantes, cambiarlas con torre de 8. Aquí es donde quiero volver ahora un poco para atrás, porque en los comentarios a esta jugada, a torre de 7, Boris Gelfand ya dijo, cuando hay que hacer torre de 7, ya hay que profundizar mucho en el final que se da tras torre de 8, que acabo de situar ahora mismo, por eso he ido para adelante y ahora para atrás. Entonces hay que profundizar y ver si ese final de caballos realmente se puede ganar o no. Él considera imprescindible, por lo tanto, en esta posición profundizar, como vamos a ver, bastantes jugadas, porque si no la jugada torre de 7 no sería tan buena. Es muy importante, por lo tanto, que veamos que la técnica, viene a decir, estás en esta posición, podría decir, la técnica de finales, el entender la posición. No, la técnica no es solo entender, no es algo abstracto. Hay que saber cuándo calcular y cuándo son muy concretos. Los finales son posiciones muy concretas donde una sola jugada te puede cambiar totalmente la posición, incluso más de los que pensamos. Veo demasiada gente que piensa eso, no, tengo muy buena técnica y finales, entiendo las posiciones. Los finales son muy concretos. Este, por lo tanto, es así, y muy interesante como Gelfand te dice, en el momento en que hay que hacer torre de 7, yo ya tuve que profundizar en saber si este final, después de caballo C6, F4, torre de 8, estaba ganado, ¿no? Torre por, y caballo por D8. Así pues, en esa posición, hace unas jugadas, profundizó. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues de nuevo, buscando las jugadas más forzadas y viendo si funcionan o no. ¿Cuál es la jugada más forzada en esta posición? Pues atacar siempre un punto débil, una pieza. En este caso, ¿cómo podemos atacar? El peón de B6 está sin defender y podemos atacarlo con caballo A4. Pero entonces, bueno, el peón, una vez que lo puede ser defendido, avanza. De nuevo volvemos a atacarlo. De nuevo avanza. Cambiamos, volvemos a atacarlo. Y ahora, bueno, si avanza, caballo C1 y lo capturamos. Pero podemos decir, bueno, hace caballo C6. ¿Ahora qué tendríamos que hacer? Bueno, pues pensar si nos da tiempo con el rey a llegar a atacarlo. Rey F3, yendo para acá. Y sin embargo, como puntualiza Gelfand, en este tipo de posición, el negro podría contragolpear. Una vez que, bueno, aquí no tiene mucho que hacer, jugaría G5. Y ahora, bueno, si F por G5, caballo por E5, nos estropean completamente la estructura. Y aparte este caballo se activa mucho. Por ejemplo aquí, caballo C4, nos toca, si B3 caballo D2. Y si te quedas quieto y si dices, bueno, pues a mí me da un poco igual, pues G por F, y nos han creado una debilidad en la estructura que se puede aprovechar. Hace rey G7, rey D3, rey G6, y el negro también se activa, y de qué manera contra estos peones. Vemos por lo tanto que aquí hay un contragolpe, no tenemos que fijarnos solo en nuestras ideas. Tenemos que ver que el rival va a intentar hacer algo para pararnos, no va a querer abandonar la partida. Entonces, una vez que teníamos nuestro plan, un plan bastante largo, buscamos el contrajuego. El contrajuego en este caso contra la estructura de peones para crear debilidades. G5 es una buena jugada que lo que intenta es crear una debilidad, en este caso en F4, para llevar el rey. Muy importante esta jugada, además, una jugada bastante típica contra esta estructura. Muy interesante entonces, que hay que calcular primero esta línea para llegar a la jugada que hizo Gelfand, que dijo, me están molestando en esta línea con este G5. Pero sin embargo, si hago rey F3 primero, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues rey F3, la jugada natural es rey F8 intentando llevar. Si hace caballo C6, bueno, pues voy avanzando el rey, voy llevando el rey poco a poco para acá. Y si hace rey F8, que de hecho es la que hizo en la partida, ahora notamos el cambio. Caballo A4, B5, caballo C3, B4, pam, 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 caballo C6, rey E4,
llevamos el rey, de forma que ahora G5 no es posible porque nos comemos el peón y este está defendido por mi rey. Así pues, la partida está ganada y de hecho, para que veáis, Ivánchuk intentó el contragolpe aquí, cambió, rey D3 y luego jugó rey C4 y se comió el peoncito. Así, él consiguió ver desde que realizó en la jugada 22 aquí, torre de 7, lo que ya ocurría, tenía en la cabeza esta jugada en la 31. Profundizó mucho, pero era tan difícil realmente hacerlo. Una parte podríamos decir que sí, que es difícil profundizar tanto, pero vemos que el razonamiento, si lo llevamos con cierto criterio, viendo las ideas bien, viendo las jugadas forzadas, lo que tenemos que atacar, los planes de rival, tampoco creo que sea imposible. Al hacer este vídeo tengo la ilusión de que vosotros seáis capaces de aplicar este razonamiento en las partidas, de que hayáis comprendido los conceptos que así se explican. Y como digo, en Chess 24 siempre vamos a intentar explicar razonamientos, las ideas que hay detrás, los métodos, para que vosotros podáis realmente aplicarlo en las posiciones que se den en las partidas y así mejoréis jugando al ajedrez. Bueno, espero que os haya sido muy útil esta partida, espero realmente que sepáis aplicar estos métodos y no, bueno, nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, darle al like si os ha gustado y suscribiros al canal. Un saludo.